What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. I'll take it. Then what? Well, then you can swallow it. And it'll all dissolve, see? And the moonbeams would shoot out of your fingers and your toes and the ends of your hair. Bueno, empezaré a explicar el tema de oscilaciones amortiguadas. Yo soy Javier Castañeda y esto va a ser un tipo clase. Voy a explicar el tema como si fuera una clase. Primero voy a exponer las cosas que debemos saber, los conocimientos previos. Antes de entrar a las oscilaciones amortiguadas y los movimientos amortiguados, tenemos que hablar de la oscilación. ¿Qué es una oscilación? Una oscilación es un movimiento periódico. Estos son los movimientos que se repiten una y otra vez. Eso significa que recorren el mismo camino varias veces. Aquí hay unos ejemplos, como la vibración de un cristal de cuarzo, un reloj de pulso, un péndulo oscilante de un reloj y las vibraciones sonoras producidas por un clarinete. Son algunos de estos ejemplos. Un cuerpo que tiene un movimiento periódico se caracteriza por una posición de equilibrio estable. ¿Qué se refiere a esto? Que va a tener una sola ruta, como lo mencioné antes, o un solo camino. Es decir, se va a mover por una fuerza de acción, pero va a recorrer un mismo camino una y otra vez. Esto es por la conservación de energía, en este caso, que va a hacer que genere que el cuerpo pase varias veces por la posición de equilibrio debido a la fuerza que nosotros le hemos aplicado. Por ejemplo, una pelota que rueda de un lado a otro dentro de un tazón redondo, o un péndulo que oscila pasando por su posición vertical. Estos son ejemplos de algo que vamos a ver más adelante, que es un movimiento armónico simple. Ahora, para entrar a ver lo que son los movimientos de las oscilaciones, tenemos que ver cosas como la amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es la distancia máxima del punto de equilibrio a un extremo del camino. Es decir, como se va a mover, vamos a decir en un arco, por decirlo así, cuando tomamos el ejemplo de un péndulo, la amplitud sería la distancia del punto de equilibrio hacia el extremo de ese movimiento. Luego va a regresar de ese extremo al punto de equilibrio y ir a otro extremo en una dirección opuesta. Usualmente la amplitud de este caso, o sea, la distancia recorrida de un péndulo, usualmente su amplitud es 2A, que es A equivale a la amplitud. A es la variable que vamos a usar para denominar la amplitud. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo en el que el cuerpo tiende a recorrer un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Es básicamente el tiempo en el que el cuerpo se demora en recorrer 2A, como dar una vuelta. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ciclos que se va a dar en un tiempo determinado. No se debe confundir con lo anterior visto, el periodo, que es el tiempo en que se va a demorar un ciclo. No, ya que aquí, por ejemplo, aquí te pueden decir un segundo por ciclo, pero un ciclo por segundo es diferente, ya que el periodo va a ser básicamente, se va a medir en segundos por ciclo, que significa el número de tiempo que va a demorarse en darse un ciclo. Sin embargo, aquí en la frecuencia, si usamos los segundos, por ejemplo, si en el periodo se dieran 20 segundos por ciclo, en la frecuencia se tendría que decir el número de la porción del ciclo que se da por segundo, es decir, la 20ª parte. La frecuencia angular es básicamente la frecuencia anterior, solo que en vez de medir la amplitud,
no vas a medirla en distancia recorrida, sino en el ángulo del arco de movimiento, por decirse así. Es básicamente la rapidez de cambio. Esto es básicamente que se usan los radianes para medir la velocidad del móvil que se mueve por ciclo. Ya que la frecuencia está en ciclo por segundo, podemos considerar que la frecuencia angular se va a medir en radianes por ciclo. La frecuencia angular se expresa como pueden ver, con ese signo de W, y es 2 veces pi la frecuencia normal. Ahora, lo que les había mencionado antes, vamos a ver lo que es un más. ¿Qué es un más? Un movimiento armónico simple. Es el tipo de movimiento que va a dar una oscilación común y corriente sin tomar en cuenta nada de los factores reales. Sí, aquí estamos viendo lo básico antes de llegar a las oscilaciones amortiguadas. Un movimiento armónico simple es bastante sencillo, ya que simplemente es un péndulo que va a estar oscilando permanentemente de forma continua y periódica. Significa que va a recorrer muchas veces el mismo circuito a un mismo ritmo de velocidad. Aquí tanto la frecuencia como el periodo van a ser constantes. El más obedece a la ley de Hooke, que es igual a fuerza por K, que es la constante de rigidez, y X en el desplazamiento en un resorte, como lo están viendo ahí. F sería la fuerza de restitución. Ahora, si aplicamos la segunda ley de Newton en la ley de Hooke, obtenemos que la aceleración de ese movimiento va a ser igual a K sobre M, que es masa, por X multiplicado por un menos, para que las ecuaciones queden en un valor positivo, o en el valor que deberían estar. La ecuación de la curva de un más es esta. Como pueden ver, X de t es igual a, que es la amplitud, coseno de frecuencia angular por t, tiempo, más alfa. ¿Qué significa alfa? Sería el momento inicial, es decir, en qué parte del movimiento estamos tomando el inicio. Si es el momento inicial, si es el lugar de equilibrio, lo podríamos tomar como 0, ya que lo veríamos algo así. Esto sería más o menos el ángulo que va a haber entre la posición de equilibrio y donde estamos ahora. Por eso, si tomamos como posición inicial la posición de equilibrio, va a decir equivalente a 0, como está escrito abajo, como está explicado aquí abajo. También cabe recalcar que aplicando todo lo que hemos visto, llegaremos a la conclusión de que W va a ser igual a raíz de K sobre M. Ahora, ¿cómo se ve un más? Como pueden ver, como ya lo dije antes, lo aclaré en el inicio, no importa dónde empiece un más, puede empezar en diferentes momentos de su movimiento. Si lo tomamos en cuenta, no va a importar, ya que como no va a haber ninguna fuerza que le genere un desperdicio de energía mecánica, va a ser un movimiento constante en la misma cantidad de tiempo, va a hacer el mismo espacio, va a recorrer el mismo espacio y va a generar la misma cantidad de ciclos en una cierta espectro de tiempo, como pueden ver en esta comparación de 4 gráficos, que van a ver cómo empieza en 4 lugares diferentes, pero de todas formas va a terminar de la misma manera el gráfico. Aquí he adjuntado un video que lo van a ver ustedes después, que básicamente les va a decir todo lo que yo estoy diciendo, pero agrega un ejemplo que a mí me gusta bastante. ¿Cuál es este?
Se supone que los más, como te lo explican en las escuelas, no es algo ideal, ¿no? Es algo que no existe. Pero este ejemplo que dio este youtuber físico, que me gusta mucho, eh, fue que el movimiento de órbita del planeta Tierra frente al Sol es un más. ¿Por qué? Nosotros tenemos un calendario y este calendario se rige en base a cómo el planeta Tierra gira en torno al Sol, ¿no? Es un movimiento cíclico, oscilatorio y constante. Eh, Como pueden entender, no hay rozamiento en el espacio, no hay nada que impida que las fuerzas de atracción de gravedad varíen la velocidad del planeta Tierra y del Sol. Si bien hay unas cuantas variables en ciertos aspectos del Sol y de la Tierra conforme pasan los años, antes de que el tiempo cambie, va a ser mucho tiempo, por lo tanto se considera aún más, ya que es un movimiento constante y es oscilatorio, armónico también, que no presenta ninguna variación durante el tiempo. Ahora con lo que hemos aprendido, podemos avanzar a empezar a explicar lo que es el movimiento oscilatorio amortiguado y las oscilaciones amortiguadas. Acá hay un par de ejemplos que tal vez por ahora no los entiendan, pero más adelante los van a entender. Ahora, ¿qué es una oscilación amortiguada? Una oscilación amortiguada es básicamente una oscilación normal, solo que tomando en cuenta ya lo que son el rozamiento, a la resistencia al viento y bastantes otros factores. Si bien no vamos a complicarnos tanto para explicar esto, lo vamos a determinar como un factor de amortiguación. Con eso vamos a explicar todas las oscilaciones amortiguadas. Una oscilación amortiguada ya entra más a lo que es una oscilación de nuestra vida diaria, ¿no? A diferencia de los más, sí va a haber una fuerza de rozamiento, ¿no? Que es, como yo les dije, ahí va a entrar a tallar lo que es nuestra constante de amortiguación. Aquí lo vamos a determinar como B. La fuerza de rozamiento va a ser igual a menos B de la velocidad. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, nuestra fuerza total va a quedar así. F es igual a menos K por X menos la fuerza de rozamiento, donde M de A, que es masa por aceleración, va a ser igual a menos K de X por B de X. O bien, como está el costado, hemos estado mejor con derivadas, menos K de X menos B de derivada de X sobre derivada de tiempo es igual a masa derivada al cuadrado de X sobre derivada de tiempo cuadrado. ¿Qué significa esto? Esto nos va a indicar que la aceleración no va, o mejor dicho, va a haber una aceleración en el movimiento, pero esta va a tender a que el movimiento llegue a su posición de equilibrio y se quede ahí. O sea que como haber un desprecio de energía mecánica, el movimiento va a terminar quedándose estático. Ahora, la ecuación respecto al tiempo de X va a cambiar. Va a ser A por E a la menos B de T sobre 2M por coseno de WT más la posición inicial. Y en los movimientos de los amortiguados, W tendrá la ecuación de raíz de K menos M menos B sobre 2M al cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan, si son muy observadores, si nosotros les diéramos el valor de B igual a 0, tendríamos un más, ¿cierto? Entonces vemos como en las ecuaciones, cuando hay un más, esto va a ser igual a 1, porque esto va a ser igual a 0
y cualquier número elevado a la 0, que nos da 1. Exacto. Esto se transformaría en una ecuación de más. Y W, como esto sería 0, todo esto pasaría a ser igual. ¿Ok? 0. Entonces nos dejaría con la misma ecuación. Esto nos prueba que las ecuaciones concuerdan y que tienen sentido. Ahora, un movimiento amortiguado críticamente. Antes de entrar a esto, debo aclarar que hay bastantes tipos de movimientos amortiguados. Nosotros vamos a ver 3. El amortiguado críticamente, el subamortiguado y el sobreamortiguado. Ahora, para empezar con el amortiguado críticamente. Para explicarlo, es muy simple. ¿Qué es un movimiento amortiguado críticamente? Un movimiento amortiguado críticamente es un movimiento amortiguado que después de dar una oscilación completa se va a detener. Eso significa que si diera un poco más es un movimiento diferente y si diera un poco menos es un movimiento totalmente diferente. Es lo justo y necesario para que dé una oscilación y se quede en su posición de equilibrio. Tiene que cumplir con estas ecuaciones. 0 es igual a raíz de k sobre m menos b sobre 2m al cuadrado. O bien, b tiene que ser igual a 2 sobre raíz de k por m. Si cumple esta ecuación, garantizado que es un movimiento amortiguado críticamente. Pasemos al siguiente, un movimiento sobreamortiguado. ¿Qué es un movimiento sobreamortiguado? Como pueden deducir del nombre, es un movimiento que va a evitar que siquiera haya un ciclo completo. Ahora, para el movimiento amortiguado se tiene que cumplir esta ecuación. B es mayor a 2 sobre K por M. Si llegara a haber un movimiento amortiguado, se tendría que usar la ecuación que está aquí abajo. Como pueden ver, X es igual a C1, E a la menos A1T, más C2, E a la 2T. Donde C1 y C2 son constantes que dependen de la condición inicial y A1 y A2 son constantes determinadas por MK y B. Sin embargo, no vamos a ver muchos de estos porque no llegaremos al caso. No son tan importantes para nuestro estudio. Ahora, para un movimiento subamortiguado. Como podrán entender si son bastante analíticos, un movimiento subamortiguado es básicamente de lo que yo he estado hablando en los movimientos amortiguados y en las oscilaciones amortiguadas. Es el ejemplo básico y el mayor visto, por decirse así, en la vida diaria. ¿Qué es? Es un movimiento que es ya su factor de compresión es mucho menor que 2 raíz de km. Esto nos va a permitir que haya más de un ciclo, que va a oscilar bastante antes de llegar a su posición de equilibrio, pero va a llegar, por eso es un movimiento amortiguado. Ellos cumplen con la ecuación que ya expliqué antes, que es la básica. Ahora, estos gráficos que ven aquí son la comparación entre los movimientos amortiguados. Como pueden ver, el sobreamortiguado va a ser muy rápido. ¿Por qué? Se va a ver forzado a que simplemente se mueva un poco y ya. No complete un ciclo. Y como pueden ver, el movimiento sobreamortiguado se va a alargar, va a durar bastante, es un proceso lento, pero va a completar un ciclo. Y un movimiento ligeramente amortiguado, subamortiguado, como pueden ver, es un movimiento en ondas, que es como si alguno de ustedes ha buscado, es como se grafican naturalmente los movimientos amortiguados. Ahora, yo pretendía mostrarles un video en el que se veía un péndulo llegando lentamente a su estado de equilibrio, pero el link se cayó porque
por alguna razón la la cuenta de YouTube decidió ponerlo en privado. Entonces, no hay nada mejor que una pequeña demostración en la vida real, ¿no? Simplemente, miren, es un péndulo cualquiera. Y como pueden ver, si fuera un movimiento subamortiguado, no, si fuera un movimiento sobreamortiguado, se habría detenido rápidamente, y si fuera un movimiento críticamente amortiguado, habría dado simplemente una vez la amplitud y ya. Pero no. Esto demuestra que en la vida real nosotros, gran parte de las cosas que hacemos se rigen por los movimientos subamortiguados. Si bien nosotros lo vemos en 2D y en realidad se mueven en 3D, fluctuando un poco también en otro sentido, ayuda a entender que lo que estudiamos tiene sentido en la realidad, ¿no? Que se van a mover en un espectro que va a ir cerrándose hasta llegar al momento, a la posición de equilibrio. No sé si alguno sabe lo que es un péndulo de Newton, pero es básicamente un péndulo que se generó para demostrar la conservación de energía y cantidad de movimiento en bastantes, como un experimento, ¿no? Es un experimento que se utilizó para demostrar la conservación de energía y cantidad de movimiento. También se han hecho varios experimentos para estudiar las oscilaciones amortiguadas y varias de las cosas que se ven en ellas. Uno de ellos es el péndulo de Paul, que nos permite estudiar las oscilaciones amortiguadas libres y forzadas de baja frecuencia producidas por un péndulo de torsión, siendo las oscilaciones amortiguadas de nuestro interés. Analizaremos el péndulo de Paul. A ver, el péndulo de Paul es, si bien no es, se denomina péndulo, aunque en realidad no es un péndulo, porque así es como se estudian la mayoría de los movimientos amortiguados. El péndulo de Paul es un sistema oscilante que consta de un anillo de cobre unido a un muelle helicoidal que puede girar alrededor de un eje horizontal. Es básicamente como una rueda, por decirse así. Como si tú pasaras una rueda por una faja. Ahora, un freno electromagnético simula diferentes medios viscosos. Esto básicamente va a generar nuestras diferentes constantes de amortiguación, en lo que se podría decir en el movimiento de este péndulo. Un motor eléctrico suministra al oscilador una fuerza externa periódica que permite observar fenómenos de resonancia cuando la frecuencia impulsora se aproxima a la frecuencia natural del oscilador. El momento de las fuerzas que ejerce el campo magnético sobre las corrientes inducidas es proporcional a la velocidad angular de rotación y de sentido contrario a esta. El momento de frenado es proporcional, por tanto, al cuadrado de la intensidad de la corriente que pasa por la bobina. El uso del péndulo de Paul nos va a ayudar a medir muchas cosas, pero particularmente se usa para encontrar la medida de la constante de amortiguamiento. Aquí dejo un link para los que quieran ver cómo se usa aquí el péndulo de Paul para hallar la constante de amortiguamiento. Ahora voy a explicar unos cuantos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros vemos las campanas, ¿no?, que se dan unos cuantos golpes a los lados para impulsarlas, y vemos que su estructura solo las permite moverse hacia atrás y hacia adelante, pero no van a moverse para siempre, ¿verdad? El rozamiento, por decirse así, el constante de rozamiento se haría en la fricción que se genera en el movimiento oscilante de la campana. Los amortiguadores, que es un ejemplo muy interesante y de mis favoritos, podría decir, para este tema. Si bien la ciencia que hay detrás del amortiguador es mucho más compleja de la que les estamos explicando ahora mismo, se puede
ver que cuando un auto, por ejemplo, usa el sistema de amortiguación, ustedes ven que sienten el golpe, ¿no? Ya, el amortiguador funciona que se va a mover ese resorte de una forma en la que va a deformarse y va a volver a su lugar con una constante de amortiguación muy alta, lo cual va a evitar que el coche se siga moviendo bastante sin recibir daño. Aquí se puede apreciar un movimiento sobreamortiguado, porque el coche no va a andar dando bote, simplemente va a contraerse y va a regresar rápidamente sin recibir mucho daño. Y un puente colgante, otro ejemplo bastante común de que cuando uno va caminando y el puente se va moviendo, pero cuando nosotros dejamos de ejercer fuerza, la constante de amortiguamiento va a generar que esta fuerza se disipe y el puente quede igual como estaba antes. Estos son los libros que usé para avanzar con esta presentación. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo de mi parte.